Café Sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Bienvenido. Continuamos en Café Sin Rosca. Muchas gracias a las personas que se van conectando en este momento a nuestro noticiero aquí por Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos y les invitamos a que se suscriban y le den clic en la campanita a nuestro canal de YouTube para que reciban toda la información que nosotros producimos. Damos la bienvenida a esta vía telemática con nosotros Andrea Yepes Ponce, comunicadora y activista política, con quien vamos a conversar sobre lo que está sucediendo en este momento en la campaña electoral. Faltan pocos días, 12 días exactamente para las elecciones y nosotros ya estamos preparando y decidiendo por quién votar. El asunto es qué dicen los candidatos, porque muchos candidatos se enfrascan en la seguridad, hablan mucho de seguridad, pero no sabemos cómo lo van a hacer si económicamente estamos mal. Entonces, queremos oír que alguien nos va a solucionar la seguridad, pero realmente lo podrán hacer y en este poco tiempo, porque es un año y medio nomás lo que van a gobernar quienes están en este momento de candidatos. Estimada Andrea, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, ¿cómo ves tú el ambiente electoral y esta campaña que obviamente de propuestas, no mucho, pero sí de ofrecimientos y de ofrecimientos que ojalá se cumplan? Muy buenos días, Andrea. Bienvenida. Buenos días amigos, qué gusto empezar con ustedes del día. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan también. Bueno, esta es una elección completamente atípica, como bien lo han señalado, es una elección que dará como resultado tener un nuevo presidente y una nueva asamblea que va a gobernar durante los siguientes 16 meses. Entonces, esa es una claridad súper importante que debe existir en la mente de los políticos. Ojalá fuera así, pero ya vemos que no. Entonces no nos queda más que a nosotros como ciudadanos ser los responsables de tener esto en cuenta y presente antes de votar. Quiero decir, hay reformas estructurales y de largo plazo muy necesarias para el país. Sin embargo, no va a ser posible implementar reformas como estas en un periodo tan corto como de 16 meses. Lo que nos llevaría a pensar que estas planes, digamos, estas propuestas muy profundas de cambio, de transformación, no serían viables. Entonces, hay que hacer una evaluación real para empezar de qué tan factible es lo que nos están proponiendo y, por otro lado, qué tanta capacidad tiene el interlocutor, es decir, en este caso el candidato, de hacerlo realidad. Y no es desconocido ni difícil de entender que quien tenga mayor capacidad o mayor experiencia dentro de la administración pública va a tener claramente una ventaja de poder hacer estos planes realidad. Así que esto es algo que yo repito con mucha frecuencia. Hay dos temas importantísimos en esta elección. Para empezar, contrastar un poco el discurso, la retórica con los hechos. Es decir, ¿qué tan factible es esto que esta persona está diciendo? ¿Cómo propone financiarlo? ¿Cómo propone sacarlo adelante? Ese es el primer asunto. Y el segundo asunto es, ¿qué tanta experiencia tiene esta persona en hacer esto que propone realidad? Porque yo puedo ofrecerte mañana levantar un edificio de 50 pisos, pero resulta que uno, no soy arquitecta y dos, jamás en mi vida he levantado ni una casita de un piso. Entonces, qué extraño sería que de pronto yo tenga mágicamente la capacidad de construirme el edificio de 50 pisos. La gente dice, no, pero es que los políticos pueden tener sus asesores, el presidente gana y va a tener sus ministros y sus asesores. Y yo les pregunto algo, si tuvieran que construir, volvamos al ejemplo de la casa, su casa en 16 meses y no supieran nada de construcción, absolutamente nada de construcción, ¿sería más fácil construir la casa que si ustedes supieran de construcción? Entonces, estamos en un momento muy crítico de la historia del país, donde probablemente la buena intención de poder hacer algo, de querer hacer algo, no es suficiente. Y no queda más que el votante reflexione, porque sinceramente creo que si volvemos a equivocarnos en esta elección, no vamos a tener precisamente un futuro muy agradable en la siguiente década dentro de este país. Aparentemente estamos pasando un punto de inflexión y es algo que se necesita tener en cuenta antes de votar. Totalmente de acuerdo, y eso es lo que preocupa porque mucha gente ahora se han lanzado en redes sociales
muchas cosas y ataques, ¿no? O sea, tratan de denostar a un candidato, tratan de denostar a otro, pero no vemos claramente qué es lo que se va a hacer, porque los candidatos asambleístas es otra cosa, ¿no? Que vienen y dicen, vamos a cambiar las leyes, vamos a hacer esto, pero cuando van a sentarse ya se van a topar con que hay leyes que están represadas, leyes que tienen que cumplir un periodo, leyes que están en segundo debate y entonces no van a tener tiempo de poner los proyectos que ellos quieren, sino que van a tener que sentarse a legislar lo que ya estaban haciendo antes. Entonces, eso, por ejemplo, no es que se dicen al votante y el votante tampoco es que se preocupa mucho de investigar eso. Lo que hacen es simplemente escuchar lo lindo que te hablan, es como cuando te enamoran, ¿no? O sea, te hablan lindo, pero no te cumplen. Totalmente. Y hay un error grave en creer lo que circula por redes sociales, tanto los pasquines que nos pueden llegar por WhatsApp, que son esta información, estas cadenas de alguien me confirmó y me dijo no sé qué, o un video que no tiene autor, que no tiene alguien verificable que se hace responsable por esta información, ¿no? Que probablemente es una campaña de desinformación. Hay un problema grave en creer eso, pero también hay un problema grave en procesar e interiorizar toda esta cantidad de publicidad que estamos viendo en estos días en redes sociales, que puede alterar un poco nuestra percepción. Es decir, yo creo un poco más en la reflexión que se toma cuando uno ha sido el que busca la información antes de la reflexión que sucede en base a lo que le llega de información. ¿Por qué? Porque la información que te llega, normalmente alguien pagó para que esa información te llegara, sea porque te llega a través de un interlocutor, por ejemplo, un influencer que hace una campaña a favor de un candidato. Tiene una comunidad y esta comunidad llega a enterarse de la información porque el influencer lo dijo, pero no porque la comunidad lo buscó. Entonces, a veces ese influencer, y casi siempre, este influencer está pagado para dar su opinión. Entonces, no es una opinión honesta, no es una opinión objetiva, es una opinión que te llega porque alguien la compró. Entonces, mi sugerencia para poder tener un voto más reflexivo en estas elecciones es contrastar la información. Si alguien me dice, no, mira que tal candidato está en el 2%, 10%, 20%, 30%, contrastar con qué dicen los demás y sacar, después de una reflexión y sano juicio, cuál es mi opinión sobre este tema. Y la siguiente es buscar la información. Que seas tú quien busca la información, no que la información te encuentre, porque la información que te encuentra recorrió un camino para llegar a ti y ese camino lo pagó alguien. Entonces, es importante hacer ese análisis y por último entender que por más que uno tenga afinidad por un candidato en específico, lo que está en juego en este momento en el país es demasiado grande como para darle la oportunidad de probar a ver si es que quizá puede ser que funcione. Tiene que ser un voto con una convicción plena de que la persona por la que yo estoy votando tiene la capacidad de transformar la realidad tan crítica que tiene este país. Y esto se los digo porque quien gane tiene que poder, aunque no tenga asamblea, tiene que tomar acciones muy fuertes para poder sacar este país adelante y va a necesitar respaldo ciudadano. Entonces, es un gobierno en el que tenemos que tratar de que tenga algo de legitimidad. Legitimidad entendida como este asunto de que la gente acepte la autoridad del gobierno, cosa que no ha pasado en los últimos tiempos. Hemos tenido líderes blandos, hemos tenido gobiernos ineficientes que han hecho que la gente que ya tenía un problema con la institucionalidad del país, la gente que ya no creía en el sistema político ecuatoriano, crea aún menos. En este momento necesitamos tratar de llegar a un consenso nacional y al menos que la persona que gane tenga algún tipo fuerte de respaldo, porque es la única forma en la que va a poder generar no las transformaciones de fondo que el país necesita. Y hay que entender esto con plena convicción. No es una cuestión de puede ser que alguien tenga la capacidad de llevar adelante esas reformas, si tuviera 4 años, si tuviera 8 años, pero tiene concreta y literalmente 18 16 meses, meses para 18 votar. meses. Entonces, esa es una realidad que no se debe olvidar y nos faltan 12 días, y es lamentable que todavía no exista en realidad dentro del electorado ecuatoriano ni de lejos un consenso, ni de lejos.
Y eso también es un llamado de atención para las organizaciones políticas, exceptuando algunas que claramente tienen una propuesta, le han propuesto algo al país, como por ejemplo el correísmo, del que tanto se habla, es, le ha propuesto algo al país y el país le ha respondido. 25%, 30% del país vota siempre en esa tendencia porque hay una propuesta. Y el resto de movimientos, al que no le gusta la tendencia, al que no le gusta ese partido, ¿qué opción tiene? ¿Qué opción tiene? Votar por partidos y candidatos que no responden a ningún proceso. Partidos y candidatos que empiezan a militar en los movimientos semanas antes de lanzarse a las elecciones. Y que te Entonces, hablan de no que se no hay sabe qué, ideologías, ¿no? no hay ideologías, no hay procesos, no hay causas que nos puedan guiar. A ver, si resulta que hay el Partido Verde y el candidato del Partido Verde, que es el candidato pro ecología, contra mineras, contra petróleo, yo ya sé en la elección que esa es la tendencia de ese movimiento y sé que el candidato de ese movimiento responde a esa tendencia. ¿Cuál es el candidato que responde a esa tendencia y que tiene esa causa como un proceso de vida y que su movimiento le respalda? ¿Por qué es importante el asunto del movimiento? Porque el candidato no llega solo, el candidato llega con un partido político que eventualmente va a cogobernar con el candidato. Entonces, ¿qué pasa si ya, lindo, tenemos un candidato que sí responde a esta causa de vida, que toda la vida ha sido una persona pro ambiente, pro ecología, pro mundo, pro vida? Ok, pero resulta que llega de la mano de una estructura política que no tiene nada que ver con eso, absolutamente nada que ver con eso. Entonces, ¿cómo va a ser su gobierno? Es un llamado de atención muy fuerte para las organizaciones políticas que tienen que empezar a plantear cuadros con mayor liderazgo, además cuadros que tengan unas estructuras más sólidas para que esto le pueda dar algo de estabilidad al país. No podemos vivir de muerte cruzada en muerte cruzada, de juicio político en juicio político, de fracaso en fracaso político electoral, y gran parte de la corresponsabilidad de que esto pase le corresponde a las personas que quieren hacer vida política electoral, a los que quieren ser candidatos, que tienen que prepararse y que tienen que militar, y también a quienes proponen estos cuadros, que son los partidos políticos. Porque si no, esto nos va a llevar claramente a una reforma estructural del Estado sobre el Código de la Democracia que probablemente les va a ser muy poco beneficiosa a los partidos políticos. Así que es un poco, ayúdame a ayudarte a que sigas existiendo. Más o menos es así. Estimada Andrea, ¿tú qué opinas de esta excesiva publicación de encuestas de empresas inclusive que primera vez vemos que asoman? Hay algunas empresas que dicen que son internacionales, otras que promueven el mismo candidato, la familia del candidato promueve de que ya está segundo y nos saca lindas publicidades y todo lo demás. ¿Qué opinión merece esto como estrategia política, el hecho de meter una encuesta para decir, ya estoy subiendo, votarán por mí? Es una estrategia que existe desde tiempos muy antiguos y ahora es un poco más incisiva porque tenemos redes sociales para su difusión. Es decir, que se han manipulado las encuestas para generar una percepción sucede desde antes de 1990. El asunto es que era muy difícil porque tenías que pagar un espacio en radio, en televisión, a alguien para que lo cuente y quien lo contaba alcanzaba a llegar a un grupo muy limitado de personas. Ahora yo hago mi encuesta, la fabrico yo con un programa con Canva, puedo hacerlo. Quiero decir, cualquier ciudadano puede crear su propia encuesta y difundirla sin tener ninguna data detrás. Así que estamos inundados de un montón de encuestas que en realidad significan poco o no significan nada. Y sin duda hay un problema de ética muy grave cuando quien publica las encuestas tiene una clara intencionalidad, es decir, va a ser muy difícil que si Andrea Yepes es dueña de la encuestadora Andrea Yepes, en esa encuesta Andrea Yepes salga como la última candidata o la menos opcionada, Ujú. porque es absurdo, va contra la naturaleza humana, atentar contra su propio interés. Entonces, ¿qué sucede? Hay estas encuestas que son las encuestas reales, estas son las encuestas que alguien pagó y que muestran una realidad. Incluso si yo pagué la encuesta, a veces me maquillan un poquito el número y me ponen un poquito más guapo de lo que realmente soy, porque finalmente es para que el cliente se sienta un poco mejor, este asunto de la dopamina.
En todo caso, esas serían las encuestas reales. Luego están las encuestas maquilladas, que son encuestas, las encuestas reales tienen detrás data, es decir, se hicieron encuestas a personas de verdad. Es un resultado más fiable. El asunto es que eso es muy caro. Pensemos que más o menos para una ciudad intermedia de unos 60, 70 mil habitantes, dependiendo de cuál sea la firma encuestadora, una encuesta puede costar desde unos 5.000, 10.000 dólares hasta unos 100, 150.000 dólares, dependiendo de la profundidad. ¿Ustedes creen que alguien hace una inversión de 50.000, de 20.000, de 10.000 dólares para ponerlo en el dominio público solamente porque nos cae bien la gente y queremos más democracia? No, lo hace porque le favorece, lo hace porque quiere ganar una elección y necesita que la gente diga, ah, él es el caballo o ella es el caballo ganador, porque en nuestra mente y nos han formado culturalmente para apoyar al candidato que el resto apoya, porque es el caballo ganador y por eso existen estas campañas del famoso voto útil. Quisiera votar por tal, pero hay que votar por el no sé cuantito porque él es el único que puede verdaderamente subir a segundo, el que puede ganar, etcétera. Entonces, yo estoy en contra del voto útil porque yo creo en el voto reflexivo. A mí me gusta el voto de la gente que pensó su voto, que nadie le dio pensando, que buscó la información y que tomó una decisión. Es la única forma de tener gobiernos que tengan verdadera representatividad de la gente. Entonces, bueno, tenemos las encuestas que son las reales, luego tenemos las encuestas que son las maquilladas. Estas son las encuestas que tienen data detrás. Y en esa data, Andrea salió primera y Pedro salió segundo. Pero maquillamos la encuesta y entonces a Andrea le ponemos segunda y a Pedro le ponemos primero por una milésima, por una nariz. Y aunque tenemos la encuesta real, la que lanzamos es la encuesta cambiada para generar una percepción. Normalmente el proceso electoral es una batalla de percepciones, de tratar de generarle a la gente un concepto de quién soy, de dónde estoy en la papeleta, de que tengo posibilidades de ganar aunque no las tenga. Y está dentro del votante el ser suficientemente reflexivo para no caer en este truco. Y la tercera es la encuesta falsa, la encuesta que está creada dentro de una estructura de fake news o desinformación que la puede hacer cualquier diseñador gráfico o cualquier ciudadano con un programa de diseño gráfico que no tiene ninguna data detrás, nada, absolutamente nada, que solamente es una imagen o una propuesta que intenta confundir a la gente, a veces por diversión y a veces porque es necesario generar una percepción. Entonces, tenemos, por ejemplo, una encuesta. A mí lo que me gusta para combatir esto es contrastar información. Y me gusta a mí mucho el cuadro de CELAG, porque es un cuadro que compara más de 14 encuestas y saca su conclusión. Entonces, yo creo que, aunque quien publica esta información pueda tener un lineamiento ideológico, hay 14 encuestadoras de diferentes líneas que dicen algo. Y es muy raro que 14 se equivoquen. Entonces, hablando, por ejemplo, del caso de Bolívar Armijos, en estas 14 encuestas, Bolívar Armijos está último. Sin embargo, en su encuesta, Bolívar Armijos está como cuarto, quinto. Entonces, ahí vemos cómo quien sea que haya hecho la encuesta de Bolívar Armijos, y ya veremos el día de la votación, probablemente sea una encuestadora fantástica y fascinante que nunca habíamos visto antes, pero que es la única que le apunta a la realidad y Bolívar Armijos acaba cuarto. Pero si no, deberíamos de entender que esa encuestadora no sirve para nada y no debería volver a ser contratada nunca, porque lo único que hizo fue tratar de generar una percepción engañosa en la gente. En esta misma encuesta, en este mismo cuadro de CELAC, que salió actualizado, si no estoy mal, ayer. Vemos que, en primer lugar, hay dos cosas que no varían, ni siquiera en las encuestas que podrían estar un poco más sesgadas del resto de candidatos. Quien está primera, por mucho, porque 10 puntos en este contexto es mucho, es Luisa González. Es la primera. Todas las encuestadoras dicen eso. ¿Quién está último? Bolívar Armijos. Si tenemos una certeza en esta elección, es que Luisa González está primero y que Bolívar Armijos está último. Luego el segundo se lo están peleando todos. Y lo están peleando tanto en la cancha jugando como en la batalla de percepción. Entonces, según CELAG, según este compendio de las 14 encuestas, segundo está Otto Sonnenhorstner. Entonces, de todas estas encuestas, la mayoría dicen que Otto está segundo. ¿Quién está tercero? Yacu Pérez.
¿Quién está cuarto? Fernando Villavicencio. Y así sucesivamente hasta que llegamos, me parece, en el quinto lugar a Jan Topic. ¿Qué dice Telcodata? Que fue esta encuesta de la semana pasada muy polémica, que es la encuesta Telcodata con Telconet, son parte de una empresa, de un consorcio de tecnología, propiedad del candidato, de Jan Topic. ¿Qué dice esta encuesta? Que Jan Topic es el que está segundo. ¿Qué dicen las encuestas de Yacu Pérez? Que él está segundo. ¿Qué dicen las encuestas de Fernando Villavicencio? Que él está segundo. Hagámonos entonces a la idea de que todos están segundos. Listo. Y en base a eso hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión. Aunque si ustedes revisan la información como yo les he contado, con un poco más de reflexión, un poco más de objetividad, van a entender que nunca hay 4 segundos. Claramente uno está por sobre otro dependiendo de dónde se analiza la información. Probablemente en el sector campesino, el que está segundo es Yacu. Probablemente en el sector de clase media urbano, el que está segundo verídicamente es Otto Sonnenhösner. Probablemente en las generaciones más adultas, quien está segundo sí es Fernando Villavicencio. Lo que quiero decir es, en este momento y con una elección tan apretada en tiempo, 12 días, podríamos decir que todos tienen en verdad una oportunidad, una oportunidad. ¿Quién tiene más oportunidad? El que claramente está segundo y va creciendo. Crece lento, pero crece. ¿Quién tiene una oportunidad? El que va tercero o cuarto, pero que está creciendo a un ritmo muy alto. Lamentablemente, es probable que solo tengamos certezas y un poco más de claridad sobre a dónde nos lleva el panorama político 1 o 2 días antes de votar, siempre y cuando nadie cometa un error extremadamente complejo que cambie esta estructura del panorama electoral como la hemos planteado. Totalmente de acuerdo y me quedo con esto de que los votantes debemos buscar información, no dejarnos que la información nos llegue, sino nosotros buscarla. Estimada Andrea, yo quiero agradecerte por haber estado con nosotros esta mañana, por habernos brindado este espacio y la invitación siempre para que compartas con nosotros aquí en Hoja de Ruta Radio. Tu mensaje final a la ciudadanía, mi estimada Andrea. Muchas gracias, amigos. Muy feliz de haber compartido este espacio con ustedes y a la orden siempre. El mensaje final sería, y especialmente para las generaciones más jóvenes, la decisión que se está tomando en este proceso electoral no es una decisión menor y amerita que se tomen un tiempo de sus vidas. A veces, lamentablemente, el tiempo es un bien escaso. Porque estamos trabajando, porque estamos estudiando, porque la vida no nos da tregua. Sin embargo, hay que tomarse un momento para reflexionar este voto. Si no lo hemos hecho antes, el momento sí es ahora, porque el país se está jugando demasiado en esta elección. Y sea cual sea la decisión, ojalá basado en parámetros de quién tiene la capacidad de hacer algo por este país, quién tiene la experiencia para hacer algo por este país, que esta decisión sea reflexiva, que esta decisión sea una decisión que verdaderamente obedece a haberse tomado un tiempo de la vida para decidir el futuro del país, porque definitivamente no podemos volver a fallar. Gracias, amigos, un gran día. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros Andrea Yepes Ponce, estratega y activista política, con quien hemos conversado sobre la campaña electoral y algunos temas que obviamente tienen que ver con este proceso político. Muchísimas gracias, estimados amigos.